en la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras. Sara Martínez, hoy es jueves 23 de julio de 2020, estamos en directo, son las 22 horas 31 minutos y estamos en directo en La Voz Silenciosa Radio y en Ocio News Radio, en YouTube, Twitch, Periscope y Facebook. Y puede ser que nos escuches o nos veas en diferido en YouTube, en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, IGA Radio, Google Podcast, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y Geosaf. Buenas noches, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana? Muy buenas noches, Lorenzo. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos ya de jueves, ya última hora. Última hora del jueves, bueno, ya casi fin de... Bueno, aunque últimamente los fines de semana no se diferencian tanto como los días de entre semana, pero ay, bueno, ya Dios mío. es otra cosa. Yo creo que ya en general el 2020 está siendo como muy denso, ¿eh? Muy denso. Me he quedado muerta cuando estabas comentando lo de el problema del viaje. El tema de ya, sí, con Reino Unido, que bueno, es que el tema de Reino Unido es un poco especial porque Reino sí, Unido ya no es Europa. claro. Aunque haya todavía medios acuerdos y tal, entonces hay como, bueno, lo que llaman el corredor seguro Claro. y bueno, pues ahora mismo, justamente el lunes se reúnen, porque cada 3 semanas se reúnen para revalorizar todo eso, y en España, si lo hacen en su conjunto, da mayor de ese valor, entonces Sí. estaríamos fuera. Pero yo creo que los británicos les gusta mucho beber y precisamente por eso no se van a cerrar el bar y lo que van a hacer es, bueno, pues igual en Barcelona y la Costa del Sol no, pero a Mallorca sí, y a Canarias sí que podemos ir, que están mucho mejor, Es fácil que hagan algún chanchullito. De creo todas formas, yo. la situación no está nada segura ni para nosotros mismos, No. porque esto va increciendo y además de una forma excesiva de un día para otro. Hoy Sí, ya, sobre todo en algunos lados sobre todo de la península, porque la suerte que sí, tenemos las islas es que como solo hay dos maneras de entrar, por barco o por avión, no puedes coger un coche. efectivamente, Controlarlo, por ejemplo, controlar quién va de hasta Castilla y León es complicado, porque hay 4 millones de carreteras para ir. claro, Pero controlar quién va a las islas, pues hay que aprovechar esa ventaja que tenemos en el caso mío de las claro, islas. efectivamente. Ya A ver veremos, si Lorenzo, ya veremos ya cómo veremos. va evolucionando todo, cómo nos vamos comportando y Tiene mucho veremos que ver si... el comportamiento, porque además Sí, en la península se ha dado, y digo en la península porque en Baleares no ha sido así, pero tiene su explicación. En la península se han dado muchos casos de bares y discotecas y ocio sí, nocturno. En el caso de Baleares tiene su explicación que no ha sido así y es muy sencillo, porque Baleares desde un primer momento no han autorizado la abertura de los locales de ocio nocturno donde quepan más de 300 personas. Entonces, claro. en el caso de Baleares, el número uno sigue siendo, digamos, el ámbito familiar, no es el ocio nocturno, porque está mucho más reducido. Entonces, claro. Pues Pues es importante, porque desde luego por esas ubicaciones de discotecas y pubs y todo esto, la verdad que está haciendo muchísima pupa, vaya. Sí, sí, sí. Además, para la gente que se piense que todo esto solo va con los mayores y con los abuelos, Mm, es cierto que hace unos meses, iba a decir hace unos años, pero no, solo hace unos meses, que, que afectaba muchísimo a gente muy mayor, ¿vale? Pero hay que ser conscientes de que esta semana falleció una chica de 24 años
que estaba a la mar de bien, tenía coronavirus, estaba embarazada, dio a luz y al cabo de 3 días falleció por Sí, coronavirus. Pero estaba estabilizada antes de dar a luz. O sea, imagínate, y 24 años. Es una persona que no tenía problemas físicos. Y después también había otro caso de un hombre de 45 años, deportista, con buen estado de salud, que en 5 días de no sí, tener sí. síntomas a fallecer. O sea que vayamos con cuidado porque es cierto que cuanto más mayor, más probabilidades tienes de pasarlo mal, pero que no te que no es que digas después no que las jóvenes que están muriendo es que yo qué sé, fumaban como carreteros y tenían los pulmones no, 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 no. Gente deportista Para y gente nada. que se cuidaba, así que no confiarse con esas cosas. Desde luego que sí. Y yo además siempre digo, con la gente joven, que a lo mejor siempre pueden tener esa sensación, bueno, pasa con cualquier situación, ¿no? Mm, Que en definitiva la juventud te da esa frescura de creer que estás por encima de todo. mm. Pero si parece que por el tema sanitario parece que no hay una gran preocupación, que creo que es errónea, como tú bien has dicho y has puesto ejemplos, también hay otra parte muy importante, que es la economía y el futuro de este país. Mm. Y si esto vuelve a ir para atrás, las oportunidades económicas en este país, Todavía peor. especialmente, le van a pagar la gente joven. Sino, aparte Así también hay que que tener en cuenta otra cosa. Yo estos días he salido a pasear aquí, bueno, aquí como en casi toda España, a excepción de sí, Madrid y Canarias, y creo que Madrid está por ello también próximamente, igual el lunes o el martes, también se tendrá que llevar la mascarilla. Y me he sí, fijado, no he salido mucho, pero las 4 veces que he salido a la calle me he fijado, y al menos a mí se me ha dado, he encontrado gente que la lleva bien puesta y gente que la lleva mal puesta, ¿vale? Y gente que sí. no la lleva puesta, y gente que no la lleva puesta de todas las edades, ¿vale? De todas. Pero sí que ha habido, no sé si ha sido coincidencia, pero normalmente era gente que andaba sola, es decir, no iba en grupo, ¿vale? La mayoría. Pero los que iban en grupo, que iban sin mascarillas, no sé si habrá sido coincidencia, pero los 3 grupitos que vi eran chavales de 13 hasta 16 años, por decir un rango. O sea, chavales muy jóvenes, que no la llevaban directamente o que la llevaban en la muñeca o tal. Eso, y en grupo, como en parte, no sé, como aquello de, si mi grupo no lo lleva, yo tampoco lo llevo, ¿sabes lo que te quiero decir? Me dio esa sensación cuando lo vi. Pero bueno, ya veremos, Dios espero mío. equivocarme, espero equivocarme. Complicado, muy complicado, muy complicado. Y Sí, porque primero de todo, tanto por yo delante, me he dado cuenta de que, por un lado, creo que hemos fracasado como sociedad, no solo España, ¿eh? Todos los países, sobre todo sí, en general, sí, sí, en sí. general, igual Asia no tanto porque tienen otra mentalidad muy diferente, pero hemos fracasado como sociedad cuando te dicen de que te pongan la mascarilla por el bien de todos y no son capaces de hacerlo, y aún con Ya multas te digo. hay alrededor de un Sí, 10, sí. entre un 10 y un 15% que no tienen cojones de ponérsela. O sea, solo actuamos por multas, no por el bien común. Igual Y es muy tenemos que triste, igual es tenemos muy que triste. pensar la educación en un futuro que algo está fallando ahí. Pues sí, totalmente de acuerdo, Lorenzo. Algo no, hace mucho Algo no tiempo que no, algo no no lo funciona. estamos haciendo nada bien. Saludos, lavaplatos. Espero que los tengas todos bien limpios. Bueno, vamos a empezar con los bulos, que si no después se nos echa el tiempo encima. Sí, Y vamos allá. tenemos este Porque primero. como todas las semanas, pues Mascarillas. tenemos algunos cuantos. Y como no, si hablamos de la COVID-19, del coronavirus, pues sí, siguen el gran tema, ¿no?, de los bulos en redes sociales sobre esta temática. En este caso es una cadena de WhatsApp que se ha viralizado especialmente, como os decía, por WhatsApp, en el que dice que los mayores de 60 años pueden retirar de las farmacias un pack de 3 mascarillas al mes a partir del próximo miércoles día 29. El texto además se mueve en diferentes versiones, en Andalucía, en Cataluña, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana o también en el País Vasco.
En este caso, Maldita.es se ha puesto en contacto con las consejerías de salud de estas comunidades autónomas para averiguar si a lo mejor hay algo de verdad en todo esto. En concreto, desde la Junta de Andalucía se les ha confirmado que estas 3 mascarillas sí que se van a entregar, pero a personas de mayores de 65 años, pero no como de 60, como indica la cadena. En este sentido, la Junta de Andalucía ya anunció el pasado 14 de julio que sí, que efectivamente a partir del 29 de julio se entregarán de forma gratuita estas 3 mascarillas quirúrgicas, pero eso sí, a mayores de 65 años, dependientes y personas pluripatológicas. Ese pack de mascarillas quirúrgicas se podrán recoger en las farmacias y será efectivamente a partir del 29 de julio. Pero, lo dicho, para personas mayores de 65 años, no a partir de los 60. Y has En dicho cuanto en Andalucía. esto, Andalucía. Vale, O sea que Andalucía. por ahí Medio. el bulo no les ha salido muy bien porque algo de verdad tenía, pero sí que es cierto que es erróneo. En la Comunidad Valenciana, este supuesto reparto de mascarillas quirúrgicas de forma gratuita, pues se ha confirmado que no se ha dado ninguna instrucción al respecto, por lo tanto no se van a repartir mascarillas de forma gratuita a partir del 29 de julio. Eso en la Comunidad Valenciana. Nos vamos hasta el País Vasco, nos vamos hasta Euskadi y el Departamento de Salud también ha negado que se haya hecho ninguna comunicación en este sentido. Es decir, desde su Consejería de Sanidad no tienen previsto entregar un pack de 3 mascarillas gratuitas ni a mayores de 60 años ni a nadie. Y en el caso de estas competencias sanitarias de Cataluña y Castilla y León, vamos a ver, en Cataluña se repartieron a todos los ciudadanos que tuvieran tarjeta sanitaria una mascarilla gratuita en el mes de abril. Y en cambio, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se puso en contacto con Maldita.es para decir que en mayo, que ya dijo en mayo, que no daría mascarillas de forma gratuita a toda la población. Es decir, que en este caso Cataluña ya hizo su reparto y no va a hacer uno nuevo, y en Castilla y León no se ha hecho ni se va a hacer ningún reparto gratuito de mascarillas. Y por último, respecto al bulo que de alguna forma se especifica en la Comunidad de Madrid, pues es otra comunidad autónoma que está repartiendo mascarillas de forma gratuita, pero también tenemos que puntualizar que es para mayores de 65 años. La Consejería de Sanidad de esta comunidad anunció ya el pasado 15 de julio que van a poner disponibles en las farmacias una tercera y cuarta mascarilla de alta protección, el modelo ese famoso de KN95, pero será a partir del 15 de julio y serán 2 mascarillas para mayores de 65 años. Así que ni son 3 mascarillas ni es para mayores de 60 años, como dice esta cadena de WhatsApp que se convierte en un bulo más en las redes sociales. Así que yo creo que un poco he explicado en cada sitio cómo va y, por tanto, pues hombre, esto es un bulo que además se ha hecho muy viral en WhatsApp porque se ha compartido muchísimo, pero ayer mismo este mismo mensaje está en formato de imagen en Facebook. Y ya me he hartado ya de decir que no es verdad, vaya por Dios. Sí. Así que, nada, uno más a la basura. Uno más a la basura, sí. Además, una persona de los que nos suele ver y está hoy en el chat, no sé si está ahora, pero ha estado. Ayer, la semana pasada, ¿te acuerdas que hablamos de un bulo en concreto de las mascarillas de Adidas, creo que eran? Sí. Pues nada más terminar el programa, una persona que nos suele ver me mandó para participar en el concurso y le dije, ¿pero qué pasa? ¿No has visto el programa de hoy? Y justamente no lo había visto. Ya, vaya qué mala suerte. Ay, porque hablamos de eso ese día. Hablamos de eso justamente ese día. Pero bueno, no pasa nada. Que no te preocupes para nada. Que es no normal. te preocupes para nada porque ya sabéis que yo tengo un grupo mío personal de WhatsApp con mi querida y maravillosa familia. Y bueno, tengo de estos, de las Adidas y de todo lo que haya por ahí, siempre llega a mi móvil. Así que... Siempre llega, sí. Bueno, vamos al siguiente, que en este caso son billetes.
Exacto. Bueno, ya sabéis, está de moda ahora la familia real en esta vida, esta cotidiana de los medios de comunicación, de nuestra actualidad. Y bueno, hay que sacar también tajo de todo esto. En este caso es desde una web que se llama Diario Gol, que ha utilizado un titular desinformador, como podéis ver Bueno, ahí, los sacos de billetes de la infanta Cristina. Madre permíteme que te mía. interrumpa. Este medio de comunicación, por decirlo algo, por decir algo, Sí, por decirlo algo. eh, tiene los titulares más sensacionalistas y después tú ves la noticia y no tiene nada que ver con el titular. Efectivamente. Porque gracias Bueno, a ellos se han dado por muerto a varios personajes de la tele y todo, y no tiene nada que ver. efectivamente. Mira, hay esta web, Diario Gol, y ahora no me va a salir, Dios mío, Mediterráneo Digital, Sí. son estupendos. O sea, cuando uno se Para quiere reír nosotros, un para el rato de lo que programa, hay, sí, para sí, echarse unas risas también a veces. totalmente. Este es el típico bulo que también hemos hablado muchas veces de él, que son los típicos que a partir de un titular, que es un titular evidentemente desinformador, evidentemente lo que quieren es que tú piques, que abras la noticia y luego esa noticia no tiene nada que ver. En concreto, esta información con la foto ahí de la pobre infanta Cristina con sus gafas de sol oscura, etcétera, etcétera, y además hablar de sacos de billetes, vaya por Dios. Bueno, pues si vosotros luego fuerais, a partir de ese titular evidentemente falso, vais al texto de esa información, no tiene nada que ver. En concreto, además, es casi un corta y pega del dinero que no se había declarado presuntamente por el abogado Dante Canónica y que traía en efectivo en vuelos regulares desde Suiza hasta Madrid, según publicó ya el 14 de julio el Confidencial. Pero dentro de la información ni se relaciona con la infanta Cristina, ni si habían pillado a la infanta Cristina en la terminal de Madrid, ni mucho menos con nada de sacos de billetes, etcétera, etcétera. Pero, lo dicho, sí que a partir de toda la información, todas las informaciones que están saliendo por esa presunta corrupción del rey emérito, pues bueno, en este caso, esta web pues ha utilizado la desinformación en un titular, pues para ganar likes, que por cierto, pues ha ganado bastantes, porque es una de las informaciones que más se ha cliqueado en la última semana. Así que, ¿qué le ¿Y qué vamos a gana, hacer? y qué gana esta gente? Os preguntaréis. Pues muy fácil, dinero. Porque entras en Claro, su web así y es. la publicidad, dinero. Tiene muchísima publicidad, muchísima, igual que Mediterráneo Digital, o sea, todo ese tipo de webs que malamente se llaman medios de comunicación digital, porque no lo son, pero sí que son, desde luego, plataformas para ganar pasta. Y hay veces que hay informaciones de ellos que tienen más clics que una información, por ejemplo, en el Confidencial que estábamos hablando ahora, o del país o del mundo. O sea, que imaginaros cómo está la situación. Sí, 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 sí. Hay que ir con Muy malita, cuidado. vaya. Hay que ir con cuidado qué medios de comunicación empleas para informarte porque, bueno, Pues te puede, hombre, te puede parecer estupendo, puede ser. Yo comprendo que este tipo de cebos, porque en definitiva son cebos, pues lo que pasa que, claro, si por lo menos luego no sé, apostaran por ese titular y por tanto dieran información o pseudoinformación, pero es que luego no tiene nada que ver. O sea, la no tiene nada que ver el información, titular con la información que sale. Sí, sí, correcto. efectivamente, con lo cual es lo más antiperiodístico Además, lo que que podéis hacer, yo no sé, yo en mi móvil, y supongo que la mayoría pasará, que tenéis una sección de noticias normalmente en el móvil, ¿no? O bien en sí, la página de Google cuando empieza y tal. Y sí, a sí, mí me sí. salían muchas noticias de estos. Entonces hay una opción que normalmente son en los tres puntitos y pone no mostrar más. Y yo lo que hice directamente con esta web es no me muestres más noticias de esta web porque es que Efectivamente, me estás engañando. Entonces podéis claro. hacerlo tranquilamente. No vais a perder Hay ninguna muchas formas, exclusiva. efectivamente. Y más que nada porque, lo dicho, o sea, luego tienen una capacidad absoluta de seguimiento en las Sí, redes sí. sociales. Y es una pena, vaya, es una grandísima pena. Pues hay que ir con cuidado con esto. Vamos a la siguiente, si te parece, si Vamos hemos al terminado siguiente. con esta.
Y hablamos de Felipe Pues VI. hablamos ahora del hermano de la infanta Cristina. Hablamos con el actual rey de España. ¿Por qué? Bueno, esta es muy interesante porque os he puesto varios enlaces para que veáis, porque esta donde pone montaje es una foto que se ha hecho viral en Twitter y es a partir de la visita que hicieron los reyes a Poblet, en Tarragona. Y como podéis ver, da a entender que, bueno, que los Mossos de Escuadra casi tuvieron que estar defendiéndolos, ¿no? Ya sabéis, que en Cataluña son un poquito más republicanos que en otros sitios. Entonces, con ese estereotipo, pues se hizo viral lo que es la imagen que Montada. estábamos viendo antes. La imagen correcta es esta, donde están tranquilamente los reyes de España, además con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y porque es además en la entrada de una de las iglesias de Poblet del Tarragona. Es un monasterio y es precioso ese monasterio. Si Monasterio, algún día podéis ir a verlo. y que además es muy bonito, o sea, porque tiene una historia muy, muy interesante. Y lo que se hizo viral fue esta, donde pone montaje, que la hizo viral una tal Dolores Boatella, que cuando vio que empezó eso a ponerse como muy feo en Twitter, pues la retiró. Joder, Tanto es le duró así que poco la valentía, ¿eh? Le duró poco la valentía. muy poco, muy poco. Tanto es así porque además enseguida sabéis que hay un servicio de WhatsApp de maldita.es donde muchísima gente estuvo pidiendo que a ver si podían mirar Verificar. si esto era cierto, si esto había ocurrido así, si se había montado algún jaleo, y hicieron lo que es buscar la búsqueda inversa de la imagen, y se encontraron con que esa imagen que ha servido de montaje con los Mossos de Escuadra, pues era de una información que ya fue publicada en El País, de una situación pues de inseguridad en Barcelona, que fue publicada el 31 de octubre de 2019. Es decir, nada que ver. Pero se hizo un montajito audiovisual y así quedó de bonito y precioso, pero nos engañaron porque no fue así. Así Con que el tiempo tuvieron que una tienen que haber invertido en hacer campaña eso, ¿eh? agradable. Con el tiempo que han Ya te invertido en digo, hacer eso, podrían haber hecho cosas más rentables. sí, porque hay Que mucha hay, gente que se aburre, Lorenzo, mucho, claro, mucho. O sea, que es hay que una cosa, decir que sí, que había manifestantes, pero yo he visto los vídeos y eran 4, claro. Es decir, literalmente. los bulos y las desinformaciones de este tipo, especialmente, vienen, o sea, siempre tienen el origen en algo de verdad, ¿no? Es como decía Zafón, ¿no? Que de alguna manera muchas veces nos venden verdades porque le quitan una parte para que Claro. al final esa parte que es mentira sea casi la que nos quedamos nosotros, ¿no? Y de alguna manera nos pasa esto con las informaciones y con las redes sociales y los contenidos que nos hacen llegar. Entonces, no todo es mentira, pero sí hay una parte de verdad que se utiliza para seguir mintiendo. Claro, además así es más Y creíble. Si hay una parte de verdad, claro, te lo crees más, claro, te cuelan mejor. totalmente, totalmente, es Así así. que, bueno. Así que, Pues un montaje. nada, un montajito más. Y bueno, ahora vamos a hablar de pulmones, que es lo que parece. Sí, y podéis imaginaros por dónde va el tema. Algo de La coronavirus. COVID-19 sigue estando por ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque está circulando este contenido que es una foto con un texto. Yo lo he visto en Twitter, pero lo he visto desgraciadamente también en Facebook, en donde se asegura que se están presentando casos de pleuresía inducida por hipoxia debido al uso de las mascarillas en empleados de supermercados. De paso, en empleados de supermercados. Según dice el texto, por ahora lo están silenciando, pero esperamos que esto llegue al público pronto y los juicios a quienes han obligado al uso ilegal de las mascarillas. Yo no me lo pongo, añade este contenido. Bueno, pues maldita.es se puso en marcha. En primer lugar, buscó a algunos técnicos, virólogos y neumólogos, en este caso, para que nos hablaran y nos dijeran qué es eso de la pleuresía o pleuritis, cómo se producía, por qué se producía.
si se podía producir por esa posible hipoxia que dicen algunos que provocan las mascarillas. Como podéis imaginar, pues todas las fuentes consultadas, nuevamente, porque ya viene otro bulo anterior de que decía que en general nos podía provocar hipoxia el uso de mascarillas. Es mentira, nosotros no estamos respirando el CO2 que dicen que nos quedamos por ahí. Y la Además, pleuritis no tiene nada que ver. O sea, sabéis que en definitiva es una inflamación de la pleura, que es esa pared, esa membrana, mejor dicho, que rodea los pulmones de la pared torácica. Además, para más datos, hay que decir que esta radiografía, esta muestra de radiografía que ponen como ejemplo de lo que provoca el uso de mascarillas en trabajadores de supermercados, pues es un derrame pleural leve de un paciente con linfoma de Hodgkins. ¿Por qué? Eso, en fin, a nivel así más para nosotros es un cáncer del tejido linfático y que provoca ese derrame pleural. Pero además es una imagen que pertenece a un manual médico de neumología del año 2005. Es decir, nada que ver ni con la COVID-19, ni con el uso de mascarillas, ni nada por el estilo. Así que... Además que en internet podéis buscar, hay muchos médicos y gente que tiene acceso a material que puedes probar la cantidad de CO2 que hay en el ambiente y prueban la cantidad de CO2 que hay delante de nuestra cara con esas máquinas y después te ponen la mascarilla y dentro de la mascarilla y es que no hay diferencia. Tal cual. Y está, y a veces o sea, incluso y ahí está más bajo. Nada, sí, sí. Incluso a veces está más bajo, o sea, que no os preocupéis por eso. Es decir, usar mascarilla. Usar mascarilla. El problema es la humedad que se genera entre la mascarilla y nuestra cara. Que eso es lo que sí que se puede hacer. Claro, eso es lo que sí se puede hacer cuando no haya nadie alrededor y haya lejos. Te la separas un poco, la mueves un poquillo para que se renueve el aire de dentro, para que se vaya esa humedad, te la vuelves a poner y ya está. No pasa nada. No pasa Así nada. Es. Pero cuando no haya nadie alrededor, que ya me lo voy haciéndolo a 2 metros, a medio metro de alguien, que aquí la gente hay que explicarlo. Sí. Ya sabéis, luego lo veremos con una información que, bueno, mejor dicho, una desinformación, que en verdad es muy importante usar la mascarilla, pero sigue siendo muy importante tener una cierta distancia. Yo siempre digo que no me gusta nada lo de distancia social, pero sí distancia física. Como dicen los argentinos, todavía las posibilidades. Como dicen los mexicanos, usan a distancia. Así es. Eso es lo que dicen los mexicanos. Así que tomaremos nota, qué buen ejemplo. Totalmente. Seguimos hablando del COVID. Pues sí, porque ha vuelto a aparecer un vídeo que además se ha hecho muy viral, porque todo lo que sea conspirar con cosas que nos pueden pasar, cosas que no nos dicen, que no nos cuentan, que en verdad nos engañan, eso está al orden del día. Hombre, lo que en este caso, sí, muchísimo, en todo, ¿no? Y en esto también. En este caso es de una médica de familia, Natalia Pregua Cancelo, que nuevamente ha hecho un vídeo que está teniendo, pero bueno, un seguimiento absoluto, en este caso hablando de las PCRs. Según dice esta médica, dice que la PCR da muchos falsos positivos porque amplifica el material genético del virus y es inespecífica. Claro, esto provoca una gran inseguridad, porque si nosotros de alguna manera en este momento casi dependemos de esas pruebas PCR, entonces ¿qué pasa? No sirven de nada. Da falsos positivos. Lo peor es que de falsos negativos. Ya, que dan muchos falsos positivos. Pero lo malo sería que diesen muchos falsos negativos. Claro. Porque si dan falsos positivos, todavía, pues mira, es más conservador, ¿no? Al revés es peor. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que de alguna manera esta doctora está dando a entender, que es lo que en definitiva dice en su vídeo, pues que las PCRs no sirven para nada y que en verdad nos están engañando cuando a lo mejor te dicen que eres positivo y en verdad te meten en casa y no tienes nada. Por eso, según ella, por eso hay tantos asintomáticos. Tanto es así, el vídeo se ha viralizado tanto
que en este caso Maldita.es se puso en contacto con José Manuel Bautista, que es catedrático de Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid, que además ha sido el que ha coordinado el laboratorio de detección de la COVID-19. Y como bien explica, vamos a ver, la información que da esta doctora se basa porque dice que los cebadores para amplificar, es decir, unas sustancias, ¿no?, que son necesarias para que haya una reactividad de esos PCRs, son específicos para la SARS-CoV-2, que es la COVID-19 que nosotros conocemos, ¿no? Sí. Pero que está demostrado que de esa manera sí que es verdad. ¿Qué ocurre? Que puede hasta detectar pequeñas partículas de ARN de ese coronavirus. Es decir, lo que no te da las pruebas PCR es si estás muy infectado o poco infectado, o si has estado infectado hace tiempo y todavía tienes restos de la COVID-19. Pero sí que los positivos están absolutamente garantizados. Hasta todo lo contrario, lo que sí que puede ocurrir es que a lo mejor te dé un negativo y a lo mejor al día siguiente tienes un positivo, como ha pasado ahora, por ejemplo, con el equipo este de Fuenlabrada en Madrid. Sí. ¿Por qué? Pues porque efectivamente puede haber una pequeña presencia de material genético, pero a lo mejor en concreto en esa PCR, en esa prueba de PCR no ha detectado con cierta efectividad ese pequeño material genético y en cambio a lo mejor puedes estar desarrollando la enfermedad. Claro. Entonces es por lo que dice, a extraer ADN es difícil, por eso luego normalmente después de una PCR donde te da positivo, normalmente se hace una prueba serológica, que esa es mucho más completa porque ahí ya te sacan sangre, etcétera, etcétera. Y entonces ya el espectro que tienes para poder analizar es mucho más amplio y mucho más efectivo. Claro, a ver, en principio cualquier positivo por PCR, para confirmarlo después, te tiene que hacer la otra prueba, que es, digamos, la que confirma. La primera es como la que te confirma, un cribado, porque sale más barata, más económica y es más rápido. Es más rápida, que es lo que, claro, en este momento donde todavía tenemos brotes, donde todavía, desgraciadamente, el virus está funcionando, pues es lo que necesitamos. Totalmente. Porque de alguna manera nos va a ayudar a poder detectar si se pueden ir produciendo brotes o no, ¿no? Y luego hay también una información que dice esta doctora, ella todo esto lo explica además al final diciendo que a partir del 4 de agosto en Alemania se elimina la utilización de mascarillas. Esta afirmación así tal cual es mentira. ¿Por qué? Porque en Alemania es obligatorio utilizar la mascarilla. Lo que sí que es cierto es que han empezado a diseñar lo que sería el principio del fin de las mascarillas. Y han comenzado por el estado que se llama Mecklemburgo de Pomeranina o algo así, porque a mí estos alemanes... Tienen un nombre muy raro los alemanes. Ya te digo. Pero bueno, en lo que es el estado de Mecklemburgo, a partir del 4 de agosto sí que se va a hacer una prueba donde se va a permitir el acceso a ciertas tiendas sin mascarilla, pero seguirá siendo obligatorio en situaciones en las que la concentración de personas sea mayor. Con lo cual no tiene nada que ver con su afirmación de que en Alemania se ha eliminado la utilización de mascarillas. Vamos, que ha oído campanas y no sabe de dónde y bueno... Y entonces ha hecho ha juntado ahí un par de cositas y le ha quedado un vídeo estupendo. Lo malo de todo esto es que es uno de los vídeos que más reproducciones ha tenido en esta última semana, desde el sábado pasado. Y lo malo de todo esto es que habrá gente que a lo mejor pues con esa duda, estamos en esta situación pues para que luego lo vea una persona joven que se va por ahí de marcha y que le digan que tiene que ponerse la mascarilla. Mira, ahora que dices eso, mira, sin ir más lejos, ayer o antes de ayer se publicó una noticia que decía que había un número muy grande de personas fallecidas en Madrid que no habían sido reclamados por sus familiares. Sí. Pues para que veas cómo desvirtúan eso, o sea, hay un número grande de personas en Madrid que no han sido reclamados por sus familiares. Pues una persona a esa noticia respondió: ¿qué pasa? ¿Que no lo saben identificar? Perdona, en ningún sitio pone que no sepan su nombre y su apellido. Pone que no han sido reclamados, pero se sabe quiénes son. No te preocupes, que todo el mundo se sabe quiénes son cada uno de los fallecidos.
efectivamente. Pero lo que pasa es que los familiares pues no lo han reclamado porque no quieren hacerse cargo de los gastos o porque no saben que ha fallecido, porque hay mucha gente que vive sola. Tantas cosas que pueden pasar, efectivamente, Pero hay porque hay mucha muchas gente que vive personas sola. que, efectivamente, Y que a lo es así. mejor tienen un primo lejos familiar que te llama una vez al año, si es que te llama. Por poner un Así ejemplo. es. Lamentablemente, pero es así. Así que, bueno. Así es. O sea, hay que imagines la comprensión lectora de algunos, que me hizo mucha Es que gracia esto. ahí estamos un poquito limitados, ¿eh? Las Sí, cosas como son. a veces sí. Creo que es, no sé si tenemos uno o dos más, pero bueno, aquí tenemos la OMS. Sí. Bueno, pues en definitiva es porque es un contenido, como podéis ver, donde se afirma, eso sí, juegan siempre con las imágenes que podemos encontrar en Internet y en las páginas oficiales, pero en este caso, pues lo aderezan con una afirmación en la que, ya lo veis, en donde la OMS admite ahora que quizá nunca hubo motivos para el confinamiento. Era lo que nos faltaba. Bueno, pues esto es un bulo. Hace referencia, en concreto, esta desinformación a un artículo de opinión del Washington Examiner, en el que no se dice eso, pero se basa en unas declaraciones de la directora de la unidad de zoonosis y enfermedades emergentes, que es un departamento de la OMS en concreto, y es la directora María Van Kerkhove. Y ella hablaba en ese artículo sobre la transmisión del coronavirus en personas asintomáticas a las que se refirió como poco común. Es decir, esta doctora en ese artículo de opinión quería un poco decir que esas personas asintomáticas son poco comunes y por tanto pues no puede ser el origen de esta pandemia tal como se ha desarrollado y a lo mejor entonces otros lo que sí que han hecho entonces con esto es decir que entonces el confinamiento pues no era necesario. Tal follón se ha montado que esta directora, Banker Kobe, pues al día siguiente se desdijo en unas declaraciones y aseguró que se tiene constancia de algunas personas que son asintomáticas o que no tienen síntomas, pero pueden, desgraciadamente, transmitir el virus. Así que de una pequeña, lo que hablábamos casi ahora un momentito, Lorenzo, Sí, esa comprensión lectora y de paso posiblemente estaría en inglés, con lo cual, sí, pues sí, eso el mismo iba a decir debate yo. estaba A, garantizado. a veces a la hora de traducir también, a algunos traductores no sacaron la mejor nota, pero trabajan de traductores y también a veces se han metido patas por eso. Y la montan buena, sí, señor, además de verdad. Sí, 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 sí. Y más con temas médicos, que se usan criterios tan técnicos Claro, que ahí pues te arriesgas donde un poco. además precisar ciertas cosas es difícil, ¿eh? O sea que Sí, 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 sí. vamos al Al, siguiente. al funeral de Estado. Este sí que era Pues, funeral de Estado. Bueno, no era un funeral, nos era un vamos, homenaje, ¿no? nos vamos a esto porque la verdad que es un poco triste, porque bueno, como podéis ver es una imagen del funeral de Estado que se produjo la semana pasada y va como no, con su articulado, eh, evidentemente con ganas de meterse con alguien, en este caso con Podemos, ¿no? Y lo dice así, esto no lo verás en los telediarios. Miembros de Podemos se dan la vuelta mientras el jefe del Estado habla. Esta frase acompaña, como podéis ver, a una imagen donde efectivamente se van las personas que han participado en ese funeral y hay dos personas que están, o sea, están al revés, Sí, están mirando a, a otros invitados. Bueno, eh, sí que hay que decir que estas dos mujeres que se ven ahí, pues no son miembros de Podemos, ni forman parte de personas de Podemos que están en el gobierno de coalición con el PSOE. Son dos mujeres intérpretes de lengua de signos y que evidentemente lo que estaban haciendo es era traducir. poder traducir a las personas con problemas de audición, tanto de gente que estaba allí, que tenían ese problema, como personas que a lo mejor podían estar viendo la televisión y ayudaban en una ventanita así al lado para que pudieran entender lo que se estaba diciendo. ¿Qué ha sido lo grave de todo esto? Bueno, porque estas dos personas, en concreto, hasta se le pone nombre, son Encarna Marcos y Amado González,
son de la delegación de gobierno de Cantabria, porque fueron invitadas por el gobierno cántabro, porque precisamente Encarna, una de ellas, fue ingresada en el hospital durante 11 días y además de su problema auditivo, pues pasó desgraciadamente el coronavirus y fue además muy conocida en la zona, en concreto por el diario Montañés, porque imaginaros, ella tenía que hablar con los médicos por escrito, ya que con la mascarilla pues impedía leer los labios, ¿no?, de los médicos. Y llamó la atención la situación todavía pues más difícil para personas sordas, ¿no?, con una situación en una UBI, en una UCI o simplemente ingresados en planta en un hospital con la COVID-19. Lo terrible de todo esto es que se hizo absolutamente viral porque fue compartida en Twitter más de 900 veces y entre ellos pues un europarlamentario nuestro, en concreto por Germán Tertsch del partido. Entonces, Oye, que me he reído mucho cuando has explicado que la noticia se decía que se giraban cuando salía cuando hablaba el rey. Me he reído porque me he imaginado todo eso en silencio y estas dos personas girando la silla, que esa silla tiene que hacer un ruido y tiene que ser súper escandaloso. O sea, yo creo que además cualquiera que pudo ver en directo el funeral de Estado, que además fue emitido además y además compartido por Agencia F para un montón de televisiones, pues yo creo que nos hubiéramos dado cuenta, ¿eh? Pero sí, bueno, la cuestión es inventar. A ver quién la inventa más grande. Bueno, pues otro fake. Me parece que ya está, sí, ya estamos con esto y nos vamos con lo... Esto era para aderezar el fact-checking de nuestros políticos. Por cierto, he de decirte una cosa. En la lista de los fact-checkings salían 5, pero los dos últimos era la misma persona. Lo digo solo para que lo sepas. Porque igual se te ha colado ahí 2 veces el mismo nombre. Nos faltará uno a lo mejor, puede ser. Pero Pedro Casado es el último. Pedro Casado, digo, Pablo Casado. Es el último que tengo yo, que sale 2 veces, en el 5 y en el 4. Ah, pues me he equivocado, porque el otro era una reprimenda a Pedro Sánchez. Bueno, pues ya. Pero te lo digo porque me he acordado, pero bueno, ya. Como lo conoce todo el mundo. Sí, no hace falta poner la foto. Vamos a empezar con el primero, que también lo conocemos. Este es de Murcia, ¿puede ser? Tal cual. Bien, voy aprendiendo. Y del PP, por lo que pone el fondo. No, este no es de Murcia, no. Este es andaluz. Andaluz, este es vale. el presidente andaluz, de la comunidad autónoma, Juan Manuel Moreno. Es que cuando me has dicho de Murcia estaba pensando en el portavoz del Partido Popular en el Congreso, que hoy ha hecho una estupenda. Pero bueno, eso ya lo dejo para la próxima semana que viene. Sí, pues vamos a ver pero ha sido este mediodía mismamente. ¿Qué pasa bueno, Juan Manuel Moreno, como os decía, el presidente de la comunidad autónoma, de la Junta de Andaluza, y el miércoles 15 de julio dijo que, decidieron que el uso de mascarillas iba a ser obligatorio en toda Andalucía, tanto en espacios abiertos como cerrados de uso público. 2 días antes, el presidente de la comunidad anunció la medida en su cuenta de Twitter. Ya sabéis que está muy de moda Twitter entre los políticos y nos están dando unas alegrías tremendas. Sí. Y en él señaló que el uso de la mascarilla reduce el riesgo de contagio hasta el 1%, según los datos de los expertos. Como bien continúa diciendo, tenemos que acostumbrarnos a su uso permanente a pesar de la incomodidad y el calor. La hashtag mascarilla obligatoria es por el bien de todos y nos protege. Bueno. Hay que decir que en este caso Neutral le llamó la atención que el presidente de la Junta Andaluza diera unos datos tan estupendos. Es decir, que se redujera el riesgo de contagio hasta el 1%, que es mínimo, evidentemente. Claro, Neutral se fue en primer lugar a preguntar al gabinete de prensa del presidente de la Junta de Andalucía de dónde sacaba esos datos, porque ellos no los encontraban. Y le dieron la referencia de un estudio de la OMS. Bueno, hay que decir que respecto a la OMS sigue diciendo en sus últimos comunicados que la recomendación del uso de la mascarilla en el contexto de la COVID-19
pues es muy importante, pero sí que es verdad que no basta para lograr un grado suficiente de protección, sino que forma parte, como ya nos lo han dicho muchas veces, de un conjunto integral de medidas de prevención y control. Y en ningún caso, en ninguno, indica que se reduzca el riesgo de contagio al 1%. Por si acaso, Neutral también se ha ido a los informes del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, donde se advierte que no se sabe cuánto puede contribuir el uso de mascarillas en la comunidad a reducir la transmisión, además de las otras medidas. En su revisión de todo lo que se ha ido publicando sobre protección frente a la COVID-19, también en la revista científica The Lancet, los investigadores determinaron que las mascarillas reducen el riesgo de infección en aproximadamente un 85%. Y coinciden que ninguna medida es completamente protectora y que se necesita combinar medidas de distanciamiento físico y otras acciones como limpieza de manos, etcétera, para, como mucho, llegar a esa efectividad del 85% según los diferentes estudios virológicos. Con lo cual, con toda esta información, pues desgraciadamente al presidente de la Junta de Andalucía le tenemos que decir que esta afirmación de su Twitter pues es falsa. Ya nos gustaría, pero ya nos gustaría, pero... no estamos en una protección del 99% gracias a las mascarillas. Ojalá, por cierto, ojalá. Hablando de las mascarillas, he visto una campaña, no es española, pero de la marca Durex, que es muy buena, que pone para entrar y sale un dibujo de un Durex, para salir y el dibujo de una mascarilla. Ya está. ¡Qué bueno! Es muy buena. Vamos a la siguiente. Bueno. No sé quién es esta. Bueno, explícame quién es. Pues esta muchacha es Miren Gorrotxategi, que es de Elkarri Podemos, es la facción de Podemos en Euskadi. Y en concreto... ¿Cómo se dice el partido? ¿Has dicho? Elkarri, que es la facción de Podemos en vale. Euskadi. Que cuando he visto el nombre esta mañana digo, a ver si lo sabe decir, creo que sí, pero bueno, yo no sé vasco, igual bueno. Seguro que has estado toda la tarde practicando. El Gorrotxategi tiene lo suyo, ¿eh? Sí, por eso. Tienen unos buenos trabalenguas. No, ¿sabes lo que pasa? Que mi marido es originario de Bilbao. Ah, entonces ahí ya lo tiene ganado. Entonces ahí ya lo tengo un poquito más facilón. Claro, vale. Bien, bueno, en concreto, Miren Gorrotxategi señaló en una entrevista publicada hace unos días en CTX, es una revista digital de política, y señalaba que en Euskadi llevan 40 años de victorias electorales del bloque de izquierdas, pero siempre han gobernado la derecha. También en otra entrevista, en este caso en el Diario Público, Gorrotxategi volvía a repetir casi que en Euskadi existe una anomalía, ya que se trata de una sociedad mayoritariamente de izquierdas que siempre ha estado gestionada por gobiernos de derechas. Claro, una afirmación, vale, pero dos afirmaciones, pues ya en este caso Neutral dice, bueno, ¿será verdad? Vamos a ver. Bueno, sabéis que el 12 de julio fueron elecciones en Galicia y en Euskadi. Por eso toda esta historieta de preguntar a los diferentes partidos que se presentaron, pues sus reflexiones al respecto. Pero hay que decir que la derecha ha obtenido más representantes en menos de 6 de las 11 elecciones al Parlamento Vasco, que se han celebrado desde 1980 hasta este pasado 12 de julio. De hecho, por partidos, el PNV siempre ha sido el más votado y ha gobernado en todas las legislaturas, menos en la que se llegó a un acuerdo con el socialista Patxi López, que llegó a un acuerdo precisamente con el Partido Popular de Euskadi, y que fue desde el 2009 hasta el 2011. Perdón, desde el 2009 hasta el 2011, sí, lo he dicho bien. Pero esto tampoco ha sido la única vez que la izquierda pues ha podido gobernar. ¿Por qué? Porque durante la pasada legislatura, la 11ª, el PNV ha gobernado gracias a la coalición con el Partido Socialista de Euskadi. Y además se han presentado el PNV en anteriores legislaturas con coaliciones con Euskal Alkartasuna o con Izquierda Unida de Euskadi. Por tanto, lo que ha dicho Miren Gorrotxategi, que siempre ha gobernado la derecha, pues no es verdad, es falso. Lo sentimos mucho. Tiene una
una sonrisa muy maja, pero Pero como que no. se le ha ido un poco la manita. No sé por qué, pero en elecciones se le va mucho la boquilla. Sí, Les sí, sí, pierde la sí. fuerza por la boca esta gente. Ya te digo. Y ya te digo, y además es que se están aficionando muchísimo al Twitter y entonces hay Yo cada resbalón por ahí que da gusto. te digo una cosa. Igual como tendría que haber un programa que te bloquease mandar WhatsApp cuando Ujú. estás borracho, a los políticos en según qué época le deberían revisar los mensajes. Ya te Les digo, quitaría más de un ya, susto. ya te digo. Bien, bueno, pues aquí está Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox, que ha dicho en una entrevista, en este caso al periódico OK Diario, al ser preguntado por su ausencia durante la ceremonia de Estado, precisamente que hablábamos hace un ratito de ella, de carácter civil, que convocó el gobierno de España en memoria de las víctimas del coronavirus, pues él se justificó diciendo que en el funeral de Estado que se celebró en la Catedral de la Almudena de Madrid, organizado por la Conferencia Episcopal y con la presencia de Su Majestad el Rey, pues que ellos ya estuvieron en ese funeral de Estado para todas las víctimas. ¿Qué hay Bueno, que pues hay que decir? Espera, decirle, espera, espera. Que si he hecho yo los deberes bien, espera, perdona que te interrumpa, ¿eh? Si yo he hecho los sí, deberes bien y he prestado atención, creo que hace 2 programas dijiste sí, que lo que hicieron los señores de los obispos era un de funeral, la pero no era conferencia de Estado, episcopal, claro. Claro. ¿no? Eso quiere decir que presta atención, aunque no lo parezca. Ah, puedes seguir. Pues entonces ya podemos decir que esta declaración de Ortega Smith, pues es falsa. Porque eso fue, como bien decías Lorenzo, fue una misa funeral que fue organizada por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española y donde se hizo pues una ceremonia religiosa que fue el 6 de julio en la Catedral de la Almudena, que sí que asistieron los reyes porque fueron invitados y además también asistió la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, como representación también del gobierno de España. Pero en ningún caso, evidentemente, una conferencia episcopal española no va a ser la que organice un funeral de Estado ni un acto del Estado, evidentemente. Así que lo sentimos muchísimo, pero Es es falso. falso. Pues vamos al siguiente, Pablo Casado. Pablo Casado. No sé Bien. por qué me ha dado hoy por llamarle Pedro, pero no. Es que se lleva muy bien. Pedro y Bueno, sí, Pablo. sí, sí. Yo creo que debe uno ir por un pasillo y el otro por el otro por no cruzarse. Mira qué te digo yo. Porque Bueno, pues Pablo Casado, el líder del Partido Popular en España, pues hasta en 5 ocasiones ha afirmado que el presidente Pedro Sánchez decía en un medio italiano que no quería pactar nada con el Partido Popular. Tantas veces lo ha repetido que la última fue aún este mismo miércoles, ayer 22 de julio, durante la sesión de control al gobierno en el Congreso. Claro, tantas veces, volvemos a la misma, tantas veces repites lo mismo que al final las aplicaciones de fact-checking, pues al final se lo pones fácil decir, oye, hay que buscar esto porque no lo encontramos en ningún lado y a lo mejor tiene razón. Bueno, pues en este caso Neutral hace una pequeña historieta de todo esto porque dice, la primera vez que Casado se hizo eco de la publicación fue de lo que salió en El Mundo, en la que decían que el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había dicho, nunca he pensado en pactar con el PP. Eso salió además en su Twitter el 8 de julio. Claro, con ese entrecomillado, en este caso, Pablo Casado se hace con esa referencia que sale en el periódico El Mundo sobre las declaraciones que había hecho el presidente del gobierno a un periódico el de mayor tirada italiano, que es el Corriere della Sera. ¿Qué ocurre? Que como pasa en estos casos, pues uno va a la fuente, es decir, vamos a ver esa entrevista, ¿no?, del presidente del gobierno español en el Corriere della Sera, a ver si dice que él no, evidentemente, ni se plantea pactar nada con el Partido Popular. Pues, ¿qué ocurre? Que en la entrevista, en este periódico italiano, el periodista le hizo 2 preguntas al respecto. En una le dice, el presidente de Galicia, Feijóo, del Partido Popular, sostiene que no sería malo también en España una gran coalición como en Alemania. ¿Cuál es su respuesta? Y Pedro Sánchez dijo que por casualidad el PP habla de una gran coalición solo cuando la primera fuerza es el Partido Socialista. A continuación, el periodista italiano le plantea,
¿nunca ha pensado en una gran coalición con el Partido Popular? Y Sánchez respondió, no. Además, el presidente español añadió que después del ejemplo que tuvo el PASOK en Grecia, donde desapareció precisamente el Partido Socialista griego, por esa gran coalición que había hecho con la derecha, pues como que no tenía pensado pactar una coalición con el Partido Popular. Pero sí que es verdad entonces que podemos decir que en ningún caso el presidente del gobierno, Sánchez, dice en el Corriere della Sera que no vaya a pactar nunca con el Partido Popular. De lo que se habla en esa entrevista en el Corriere della Sera es que no se ha planteado un gobierno de gran coalición como se ha producido en otros países y menos con el Partido Popular. Así que lo sentimos por Pablo Casado, pero la próxima vez que lea el Corriere della Sera y entonces así pues sabe lo que dice Pedro Sánchez. ¿Tienen versión española? Porque igual no se entera. Hombre, pero tendrá asesores, Lorenzo, que Bueno, tienen también. muchos. Sí, Entonces, bueno, eso sí. alguno habrá que no sé, que se lo pueda traducir. Bueno, y tenemos al presidente, el guapo. No le ponemos foto hoy. No tenemos foto, pero lo tenemos presente al presidente Pedro Sánchez el Guapo. Sánchez, sí. Pues a Pedro Sánchez, en verdad, esto es un recordatorio. ¿Por qué? Porque la hemeroteca sabéis que siempre es muy mala y para los políticos normalmente mucho más. Y en concreto sabéis que, ha sido la noticia de la semana, el Pacto de Reconstrucción Europeo, con esos acuerdos económicos, con esos préstamos, con esos fondos perdidos para los diferentes países de la Comisión Europea para financiar esta crisis de la COVID-19. Y entre todas esas historias sabéis que ha aparecido nuevamente el fantasma de el Estatuto de los Trabajadores, o mejor dicho, la reforma laboral que va y viene y va en nuestro país. Entonces, han hecho en este caso, Maldita.es ha hecho una mini hemeroteca de todo lo que ha dicho Pedro Sánchez sobre la derogación de la reforma laboral. Ya sabéis que ahora dicen que pues no se va a poder derogar esa reforma laboral porque es una condición para que nos den esos pactos económicos europeos. En verdad, la primera medida que Pedro Sánchez iba a tomar al llegar al gobierno era precisamente derogar esta reforma laboral y aprobar un nuevo Estatuto de Trabajadores. Ya lo decía en mayo de 2015, que ya, en fin, luego sabéis que ahora en las últimas elecciones que volvió a ganar Pedro Sánchez, también era una prioridad. Luego ya enfriaron un poquito el tema con la COE. El pasado 20 de mayo, acordaros que para tener un acuerdo con Podemos y H. Bildu para que se pudiera permanecer en el estado de alarma en nuestro país, se aprobó la derogación de manera integral de la reforma laboral de 2012 en un acuerdo con estos partidos. Pero también hay que decir que a pocas horas después el PSOE anunciaba que anulaba ese punto del acuerdo porque también se enfadaron los de la COE y entonces ya no era derogar la reforma laboral, sino, pues hombre, algunas cuestiones, especialmente las más lesivas de aquella ley, de aquella reforma laboral de 2012. También hay que decir que Pedro Sánchez anunció ya desde noviembre de 2018 que reduciría los 3 tipos de contratos más lesivos y eliminaría buena parte de las bonificaciones y deducciones a la contratación. Algo que desde luego sí que no es derogar la reforma laboral, pero que hoy por hoy también está en entredicho respecto a lo que pueda hacer el actual gobierno con la reforma laboral. Así que en este caso a Pedro Sánchez le vamos a poner un no sabe, no contesta, porque, en fin, va de blanco a negro, de negro a blanco, según cómo venga el camino. O sea que... Bueno, pues habrá que tener cuidado con eso y ver cómo termina la cosa. Sí, más que nada porque hombre, hay que reconocer que la situación en este momento no es nada buena para grandes reformas,
pero también es verdad que la reforma laboral del 2012 provocó muchos problemas y lo que se hizo no era tanto generar más trabajo, más puestos de trabajo, sino que se redujo la masa laboral de muchas personas y por eso bajaron los sueldos y por eso los contratos eran muy precarios. Entonces, claro, la situación es fastidiada. Claro, claro, claro. Está complicada la situación. Pero por lo menos lo que sí que deberían acostumbrarse los políticos, da igual que gobiernen o no, que sean serios. O sea, que si van a hacer algo, que lo hagan, si van a dejar de hacerlo, que también lo digan y que Claro. lo expliquen como mejor puedan y ya está, y punto. O sea, que los, Bueno, los ciudadanos, la ciudadanía en general, yo creo que nos merecemos un poquito de seriedad. un poquito, pero un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver el vídeo motivacional de hoy. Pues A ver si adelante. os gusta.
Pues ahí estaba el vídeo, Hay que, muy bonito. hay que decir que es un corto que además ganó varios premios y además fue uno de los seleccionados para lo que muchas veces se habla de esas actividades transversales en la educación y precisamente para la educación en la diversidad sexual, que es tan Claro, importante para todos y para todas. Y la verdad efectivamente. que es muy hermoso, muy bonito. Muy bonito, la verdad que sí. Pues ahora, una semana más, ha llegado el tiempo de despedirse. Muchas gracias, espero que tengas un buen fin de semana. Caluroso, Y vamos a tener un fin de semana caluroso. eso dicen. Así que, además de las precauciones del coronavirus, que yo lo dije también antes de ayer en un programa, que normalmente a esta época del año estaríamos hablando también de tomar precauciones sanitarias, pero que hay que recordar que con el coronavirus también hay que tomarlas. Es decir, distancia de seguridad, mascarilla, limpiarse las manos y beber mucha agua, que hace Así mucha es, calor y que hay que seguir bebiendo mucha agua y no estar por la calle a horas a centrales del ciertas día. horas, Sí, efectivamente. sí, 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 sí. porque las enfermedades comunes, las dolencias siguen estando ahí. Sí, Eso parece también que es no muy existe nada importante. más, pero todo lo Sí, demás sí, sigue existiendo. Entonces hay que tener cuidado efectivamente, con eso. Lorenzo. Pues nada, muchas Nada, gracias. feliz semana a todos y gracias a ti. Ha sido un placer, Lorenzo, como Un siempre. placer, como siempre.